Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Bueno, pues parece que se acaba la fiesta de nuevo en Estados Unidos y empezamos a ver de nuevo caídas bastante importantes. Es cierto que todavía no hemos llegado a los límites de las caídas que veíamos la semana pasada, pero sí que es verdad que la caída está empezando a ser de nuevo importante, cercana al 1% en el SP500 y nos hemos quedado a las puertas de alcanzar esa media móvil de 200 sesiones que quizás marcábamos como objetivo en un primer momento en el rebote que llevábamos apreciando ya desde finales de la semana pasada. Sin embargo, en Europa pues la situación parece que es totalmente contraria. Seguimos viendo cómo se acercan a esos máximos los índices, tanto el IBEX 35 como el DAX siguen marcando bastante fortaleza en el gráfico y quizás esto es debido a que, como veníamos comentando ya las últimas semanas, la tendencia todavía era claramente alcista a los índices europeos. Sin embargo, por el contrario, en Estados Unidos, al no conseguir romper el movimiento lateral que veníamos viendo durante los últimos meses, en el momento que han venido las turbulencias, pues las caídas han sido bastante más fuertes. El riesgo que podríamos acabar teniendo es que al final Europa se acabe contagiando de verdad de esas caídas que hemos visto en Estados Unidos e intente correlacionarse con esos índices americanos, se acabe viendo también una caída bastante importante, intentando ajustarse a las caídas también que hemos visto en Estados Unidos. Pero como os digo, de momento parece que muestra bastante fortaleza. Hoy vamos a analizar tres acciones, vamos a ver la cotización de IAG, de Repsol y de Grifols, tres acciones que han venido marcando el mismo movimiento las últimas semanas, una subida muy fuerte, luego una corrección y ahora parece que están empezando a rebotar. Por lo tanto, las vamos a leer las tres acciones en la misma tónica, a ver si ya hemos acabado de ver esa corrección y podríamos confiar en que vuelven a marcar nuevos máximos crecientes las próximas semanas. Así que venga, vamos con las tres acciones de hoy. Y bien, vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es IAG. Al igual que ya hacíamos ayer, vamos a situar esa zona objetivo o ese valor razonable que nos da la plataforma de Investing Pro. ¿Por qué? Pues porque, como decíamos ayer, ese valor razonable de estas acciones nos va a dar quizás una zona en la cual la cotización estaría cotizando su precio, su valor razonable, y a la cual quizás podríamos acabar tendiendo. Eso hay que juntarlo con el análisis técnico para ver si todo sigue una coherencia, porque como dijimos ayer, el análisis técnico y el fundamental, aunque muchas veces se piensa lo contrario, no están reñidos. Vamos a ver ese valor razonable de la cotización de IAG y fijaros que se encontraría a los 4,29, es decir, bastante por encima de la zona actual, pero muy cercano a los máximos que teníamos hace unas semanas. Fijaros, vamos a marcarlo. Aquí tenemos los 4,29. Fijaros cómo estábamos muy cerca de esa zona de máximos. Es decir, puede ser bastante coherente esa zona como un valor razonable si empezamos a ver que ahora recupera gran parte de lo perdido. Para ello, vamos a echar un ojo al análisis técnico. Fijaros que habíamos dicho la semana pasada que nos acercamos a una zona de soporte alrededor de los 3,36, donde teníamos este suelo que veíamos por aquí, pequeñito, un pequeño parón en la caída, y desde esa zona hemos visto un primer rebote. Pero fijaros cómo la vela de hoy es una vela de indecisión, ya está dejando alguna duda. La verdad que lo que esperábamos es que cuando comenzase el rebote se mantuviese al alza para cerrar el gap que tenemos por aquí entre la sesión del 10 y el 11 de marzo, y en esa zona nos fuéramos a probar la media móvil de 70 sesiones. Si veíamos que esa media móvil no actuaba como resistencia, pues de nuevo podríamos mantener el objetivo muy cerca de los máximos que teníamos a principios de marzo, en esa zona de los 4,29, 4,30 aproximadamente. Pero el riesgo es que volvamos hasta la media móvil de 70 sesiones y ahí notemos que actúa como resistencia. En ese escenario podríamos continuar con la corrección e irnos a buscar la media móvil de 200 sesiones. Nos puede parecer una caída excesiva ahora mismo, pero es lo que comentamos la semana pasada y la semana anterior. La subida ha sido muy fuerte en los últimos meses y es normal que ahora pues también veamos una corrección importante. La verdad que hasta la sesión de hoy pues parecía que podría seguir manteniéndose al alza. La sesión de hoy, como os digo, deja alguna duda. Vamos a ver si al final Europa no se contagia de esas caídas de Estados Unidos y consigue mantener el impulso, y vemos en IAG que alcanza esa zona de los 3,66, que es donde se encuentra la media móvil de 70 sesiones, y ahí notaremos la fortaleza de la cotización. ¿Cuál es la pega que tenemos también ahora mismo y que nos hace pensar que quizás el escenario más probable es que o bien se vaya hasta la media 70 y vuelva a corregir, o que desde la zona actual ya esté encontrando un techo y volvamos a corregir? Pues que en el rebote que hemos visto
desde finales de la semana pasada el volumen ha sido bajísimo. Y fijaros el volumen que vimos con las últimas caídas. Este volumen va a pesar. Y este volumen probablemente haga que una vez que ahora alcancemos un techo en este rebote que llevamos viendo desde finales de la pasada semana, demos una corrección importante. Y quizás pongamos en riesgo los mínimos que veíamos el jueves de la semana pasada, lo que nos llevaría a buscar, como decíamos, esa media móvil de 200 sesiones. En ese movimiento lo que tenemos que buscar es una posible divergencia, que es lo que nos ha permitido quizás el movimiento actual. Gracias al rebote que hemos visto, se ha recuperado el RSI de nuevo por encima de 30, y si ahora viésemos una corrección, pues es probable que, si no es muy fuerte y a lo mejor quizás con tocar la media de 200 sesiones, pues acabaríamos viendo una posible divergencia entre la cotización y el RSI, y si a partir de ese movimiento vemos que rebota sobre la media de 200 y volvemos a repuntar, quizás tendríamos la confirmación de que nos vamos de nuevo a la zona de máximos, en los 4,30. Quizás no con una verticalidad como hemos visto anteriormente, pero sí que es verdad que poco a poco podríamos de nuevo volver a poner el objetivo en esa zona. Si alcanzase esa zona de nuevo, pues ya tendríamos que valorar si seguimos en un movimiento lateral, que podría durar varios meses y no sería para nada de extrañar después de la subida que hemos visto. Podría ser un movimiento lateral de consolidación, pero luego continuar con el impulso y poner objetivos más arriba con el paso de los meses, o si por el contrario nos podríamos enfrentar a un doble techo y quizás a un movimiento de distribución. Pero bueno, eso es prontísimo para verlo. Ahora mismo pues podemos pensar que estamos dentro de la tendencia bajista que llevamos viendo desde febrero en el más corto plazo, y ahora estamos analizándola a ver si notamos alguna señal de debilidad para quizás ponerla fin y dar lugar a un movimiento lateral más en el medio plazo. En el gráfico semanal, pues vamos a verlo. Fijaros cómo la vela de la semana pasada fue muy negativa. Después de ver esta vela la semana pasada, pues me extrañaría mucho que esta semana no continuemos viendo nuevas caídas. Además, fijaros que el volumen fue altísimo. Es una vela malísima la que vimos la semana pasada. Como os digo, sería muy raro que esta semana no veamos nuevas caídas y quizás pongamos en riesgo ese mínimo que veíamos la semana pasada. Por lo tanto, eso podría llegar a cuadrar con que estamos cerca de alcanzar el techo en ese rebote, y luego podríamos dar continuidad a la corrección. Y ahí es cuando podríamos ver si se forma alguna divergencia en el gráfico diario o notamos alguna debilidad para pensar que vamos a ver esa continuidad al alza posteriormente. Y en el gráfico mensual, pues fijaros que la vela que está dejando ahora mismo también es feísima. Lo positivo, que fijaros, se mantiene ahora mismo sobre la media de 6 sesiones. Eso es bueno, es una media que no ha perdido en toda la subida. Si ahora empezase a perforar y viésemos un cierre mensual por debajo de la media de 6 sesiones, pues quizás sí que podríamos ser bastante más negativos. La clave sería que de cara quizás a final de esta semana veamos esa última caída, se forme la divergencia, y la próxima semana, que es la última semana del mes, ya empecemos a ver un rebote. Eso lo que podría acabar provocando es que veamos una vela mensual que no tiene un cuerpo rojo tan grande, que deja una mecha bastante larga por abajo, y eso nos indique que a lo mejor no vamos a continuar con la corrección, sino que vamos a dar lugar a ese movimiento lateral que decíamos que vamos a poder observar quizás en el gráfico diario en los próximos meses, para luego ya analizar si es un movimiento de consolidación o de distribución en el gráfico. Por lo tanto, pues yo no creo todavía que hayamos puesto fin a la corrección en IAG. Creo que nos queda algo más de turbulencias. Creo que debemos analizar y ver quizás debilidad. De momento no hemos notado nada de debilidad en la caída en ningún momento, ni con el rebote que estamos viendo ahora mismo. Por lo tanto, vamos a ir con calma, porque hasta que no superase la media móvil de 70 sesiones, quizás yo no confirmaría que ya hemos puesto fin a la caída actual que llevamos viendo desde febrero. Vamos a seguir con la siguiente de las acciones. Lo primero que vamos a hacer es también localizar ese valor razonable que nos da Investing Pro y le sitúa en la zona de los 10,51. Por lo tanto, pues vamos a situar esa zona, y fijaros que está muy cerquita también de esos máximos que habíamos alcanzado hace unas semanas. Fijaros, está muy cerquita. Es decir, podríamos pensar que se encuentra quizás en una zona quizás justa para su precio, muy cerca de su valor razonable. En el técnico, ¿qué estamos viendo ahora mismo? Pues fijaros, vimos una subida muy importante, alcanzamos el techo que veíamos en noviembre de 2024, podíamos incluso estar empezando a hablar del final de todo el movimiento lateral que llevamos viendo desde principios del pasado año, para empezar a recuperar todo lo perdido desde enero del pasado año, donde vimos esa caída tan fuerte. Y es verdad que en un primer momento esa zona ha actuado como resistencia sobre los 11 euros, pero ahora fijaros que en la corrección la clave estaba en no perforar la media de 70 sesiones. Fijaros cómo
aunque la hemos puesto en duda en alguna sesión la semana pasada, pero rápidamente ha conseguido mantenerse por encima de ella. Por lo tanto, eso es muy buena señal ahora mismo, y de hecho yo creo que, teniendo en cuenta que el RSI había estado muy alto en la última subida que veíamos en febrero, llegando a estar en 82, pues quizás me quedaría alguna duda de si no vamos a ver un nuevo impulso al alza. Me quedaría muchas dudas, y si no vamos a ir desde la zona actual ya a alcanzar la zona de los 11 euros, 11,20 aproximadamente. Quizás la señal para empezar a pensar que vamos a cerrar este gap sería superar esta zona. Y la clave, lo que tenemos que analizar cuando supere esa zona de los 11,20, si llegamos hasta ella y no volvemos a poner en riesgo la media de 70 sesiones, porque evidentemente si ahora vemos que frena la subida y que acaba perforando la media de 70, nos vamos hasta los 8 euros de nuevo. Es que podría ser el objetivo más claro que tenemos en el gráfico. Pero si nos vamos hasta la zona de los 11,10, 11,20 y vemos que no se frena la subida, vemos que de nuevo alcanza la zona de 70, el RSI que sigue marcando fortaleza, vemos que entra volumen, como hemos visto ya en algunas sesiones de Grifols, pues eso puede ser muy positivo y puede ser la señal más clara que tenemos de que vamos a recuperar la zona de los 14,20 aproximadamente. El techo que veíamos, como decíamos, a principios de 2024. Que vemos que al llegar a la zona de los 11,20 no consigue superarla, de nuevo formamos un doble techo, forma una divergencia y ahí vuelve a corregir sin llegar a la zona de 70, pues nos estaría marcando claramente de nuevo debilidad y tendríamos que empezar a pensar que vamos a corregir de nuevo y a buscar la media de 70. Y si perfora la media de 70, a los 8 euros. Si se mantiene sobre ella, mantendríamos el movimiento tal y como lo estaríamos contando ahora mismo. Ese sería el objetivo en el gráfico. ¿El problema dónde está? Pues algo muy parecido a lo que decíamos en IAG. Hemos visto que aumentaba el volumen bastante la semana pasada con las caídas, y el rebote que hemos visto ahora ha sido súper raquítico, el volumen. Muy, pero que muy bajo. Y eso no me gusta nada. No me gusta absolutamente nada. En el gráfico semanal, pues fijaros que de momento pues aprecia que claramente estamos en ese movimiento lateral y que aquí no se ha roto nada. De hecho, fijaros cómo el cierre de la semana pasada fue de nuevo bastante negativo, porque no conseguimos mantenernos sobre la media de 70 sesiones. Hubiera sido clave. Quizás ver una corrección hasta los 10 euros, donde estaba la media de 70, y a partir de ahí volver a repuntar. Hubiera sido un movimiento perfecto. Como la caída ha sido tan fuerte, pues ahora tenemos que ver si tiene fortaleza suficiente. Que puede ser el típico movimiento de que forma un doble suelo, recupera hasta la zona de máximos de una pequeñita caída y vuelve a repuntar con mucha fuerza. Puede ser. Lo que pasa es que la caída de la semana pasada ha sido muy fuerte y además fijaros el volumen. Es que ha sido bastante alto en las 2 últimas semanas. Por lo tanto, ahí tenemos las dudas. Y en el gráfico mensual, pues bueno, de momento fijaros cómo no parece del todo negativo la vela. De hecho, yo creo que mientras veamos un cierre mensual por encima de la media móvil de 6 sesiones que se encuentra a los 9,56, pues podríamos pensar que podemos acabar viendo el impulso que comentábamos, hasta la zona de los 14 aproximadamente. Si vemos un cierre mensual que de nuevo pierde la media de 6 sesiones, pues sería negativo. ¿Por qué? Pues porque estaríamos viendo que no está actuando ni como soporte ni como resistencia, y eso nos marcaría que seguimos el movimiento lateral que llevamos viendo desde principios del pasado año. Y como hemos estado en la parte alta, nos podríamos empezar a dirigir a la parte baja de ese movimiento lateral, muy cercano de la zona de los 8 euros. Y vamos con la última de las acciones, que es Repsol. También lo primero que vamos a hacer es localizar ese valor razonable que nos da Investing Pro. Nos da un precio de 15,57. Fijaros que está súper alejado de la zona actual, muy pero que muy alejado. De hecho, fijaros cómo nos iríamos a máximos históricos en la cotización de Repsol. Y de hecho, si alcanzase esa zona, la estrategia que venimos planteando en los últimos meses en Repsol quedarían entre duda, porque no planteamos una subida tan fuerte. ¿Por qué? Pues por lo que vamos a ver ahora mismo, y vamos a recordar lo que veníamos comentando en las últimas semanas. Para empezar, vamos a ver el gráfico mensual. Fijaros cómo decíamos lo que ya habíamos visto en veces anteriores, en los últimos 20 años, es que en la última subida de Repsol se iban formando divergencias entre la cotización y el RSI en el gráfico mensual. Luego veíamos una corrección bastante fuerte donde rompía esa clara tendencia final, íbamos a ver en riesgo la media 70 y luego veíamos un último impulso. Vale, en el mes de febrero vimos un impulso muy fuerte. Podría llegar a cuadrar con ese último impulso, pero ya habíamos comprobado en anteriores análisis técnicos que en ese último impulso
que podría ser este que estamos hablando por aquí, normalmente se acaba viendo una divergencia. Esa divergencia nos marca el final de esta tendencia que llevamos viendo desde finales de diciembre, y ahí ya comenzaría la fase más negativa de la cotización de Repsol. Como vimos por aquí en 2020, en 2015, 2012 y 2008. Por lo tanto, si ahora alcanzase ese valor razonable en la zona de los 15.52, pues no encajaría del todo. Porque si nos vamos hasta esa zona es muy probable que no quedemos viendo ahora una divergencia, sino que veamos una subida muy, pero que muy vertical. ¿Qué decíamos? Pues que bueno, que teníamos objetivos en la subida actual. Si superaba quizás el techo que habíamos visto por aquí en febrero, en los 13,14, en el gráfico semanal, localizábamos objetivos. El siguiente, fijaros, la zona de los 13,66. Decíamos que podía ser una zona muy buena, desde la cual podríamos llegar a ver esa divergencia y a partir de ahí poner fin ya a la subida y empezar la fase más negativa. Es el objetivo que nos quedaba, para que nos cuadrase perfectamente con esa estructura. ¿Dónde estábamos ahora mismo? ¿Dónde estábamos las últimas semanas? Pues después de ver esa subida decíamos, vale, ahora lo normal es que veamos una corrección, es normal. La subida ha sido muy, pero que muy vertical y decíamos, sería maravilloso que se apoyase sobre la zona de los 11,90, donde estaba la media móvil de 200 sesiones, pero como mucho, quizás nos podemos ir a buscar la media de 70 sesiones, algo parecido a lo que vimos por aquí, sin llegar a perforar la zona de los 11,40 aproximadamente, donde estaba el techo que teníamos en este movimiento lateral. Y fijaros cómo pintaba muy mal a finales de la semana pasada, de hecho lo decíamos cuidado porque como siga corrigiendo va a acabar perforando la zona de los 11,40 y ahí sí que sí, no hay vuelta de hoja. Y fijaros cómo esta semana, en la sesión de ayer, vimos una subida bastante importante, una subida de casi el 3%, hoy de nuevo está subiendo más de un 1% y parece que se mantiene bastante bien el rebote, es decir, podríamos estar manteniendo ese posible escenario desde el cual veamos esa última subida en la cotización de Repsol. Veremos a ver hasta dónde alcanza esa subida. Si alcanza esa zona de los 13,60 que planteábamos. Estaba ese techo que veríamos en febrero del 2023. Y ahí se podría formar una divergencia entre la cotización y el RSI. Seguramente, si acaba llegando a esa zona, vamos a ver la divergencia. No me quedaría ninguna, pero que ninguna duda. ¿Qué es el riesgo? ¿Qué es el miedo que tengo ahora mismo? ¿Y dónde creo que puede estar la clave para ya empezar a ganar mayor probabilidad ese escenario? Que de momento tiene cierta probabilidad, pero no le daría una probabilidad demasiado alta. La clave puede estar en el gap que tenemos en los 12,16, muy cerca de donde nos hemos quedado hoy en los máximos. ¿Por qué? Pues por lo que hemos comentado muchas veces, porque cuando estamos viendo una caída muy fuerte y deja un gap, normalmente cuando vemos un rebote, ese gap es un objetivo de ese rebote. Y ahora como estamos viendo un rebote, el miedo que tengo es que simplemente se vaya a cerrar este gap y continuamos con la corrección. Si llegamos a ver este movimiento en este punto de los 11,40, muy cerca de los mínimos que teníamos en marzo, nos estaría confirmando que ya hemos visto la última subida, que no vamos a alcanzar los 13,66 y que ahora viene la parte más negativa de la cotización de Repsol, que es donde vemos las caídas más fuertes. Es que esto no lo estoy diciendo porque sí, es por lo que ha pasado en anteriores ocasiones. Esta vez será diferente, pues veremos a ver, pero lo que estamos analizando y lo que nos estamos moviendo es que puede llegar a repetirse el mismo movimiento que hemos visto en anteriores ocasiones en la cotización de Repsol. Por lo tanto, vamos a dejarla un poquito más, a ver si consigue superar esa zona de los 12,15 y yo creo que ahí tendríamos una señal bastante positiva de fortaleza y donde quizás podríamos empezar a pensar que como mínimo nos vamos a alcanzar esa zona de máximos que teníamos en la sesión del 20 de febrero. Yo creo que ya con esa subida muchos nos podríamos dar con un canto en los dientes, pero como os digo, creo que vamos a poder ver una divergencia si alcanzamos esa zona, es decir, vamos a tener que marcar un nuevo máximo creciente y es muy probable que se forme la divergencia, porque el RSI ahora mismo está tiradísimo, hasta la zona de 54,56 y fijaros que en el pico la subida del 20 de febrero llegó a 83. Tiene que haber una subida espectacular, pero espectacular, irnos a lo mejor hasta esa zona de los 15 euros o de los 14, 15, donde tenemos también otra resistencia para pensar que vamos a marcar un pico superior. Por lo tanto, pues vamos a seguir moviéndonos en ese escenario. ¿Dónde se desactivaría ese escenario? Como hemos dicho, si pierde la zona de los 11,40, si la perfora,
Ahí está clarísimo que desactivamos ya el escenario alcista que llevamos viendo desde diciembre del pasado año y podríamos empezar a pensar que pueden llegar correcciones más importantes. Y este escenario que venimos comentando, el bueno, el positivo, el optimista, cogería mayor probabilidad si superamos la zona de los 12,15. Así que bueno, en el gráfico semanal pues poca cosa, fijaros. Estamos viendo ahora mismo que se ha apoyado la semana pasada sobre la media móvil de 200 sesiones y ahora ha comenzado el rebote, pero fijaros cómo justamente el rebote está en la media de 70 sesiones, que está a los 12,06, es decir, cuidado, como decíamos, no veamos un zigzagueo en esa zona, por lo tanto ahí va a estar la clave. Tenemos ese movimiento lateral y cuando veamos la ruptura es cuando nos va a marcar si vamos a ver ya esa última subida o bien en la parte más negativa la cotización de Repsol. Y en el gráfico mensual, pues de momento, fijaos que la vela no es del todo negativa. De hecho, hemos visto una cola bastante larga, la estamos viendo en este mes. Por lo tanto, si acabásemos viendo el cierre del mes, a lo mejor la zona de los 12,45 o 12,40, podría ser muy positivo. Dejar una vela muy parecida a la que vimos por aquí en diciembre. Y ya hemos comprobado que eso es una vela bastante alcista para la cotización de Repsol. Y podríamos buscar ese último impulso, a ver si alcanza esa zona de los 13,60. Así que bueno, hasta aquí llegamos con el análisis de Repsol. Ya os lo comentaba ayer, tenéis en la descripción del vídeo el enlace de Investing Pro, donde los que queráis pues lo podéis probar y también podréis ver estos valores razonables de estas acciones y de todas las acciones habidas y por haber. Además tienen cosas muy pero que muy interesantes que, como ya os comenté, pues vamos a ir viendo en algún que otro vídeo porque creo que aporta muchísimo valor la plataforma y nos sirve muchísimo también para realizar análisis técnicos, aunque parezca que los datos son muchas veces fundamentales. Así que nada, ya con esto me despido, espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante el vídeo de hoy. Mañana volveremos de nuevo, os recuerdo como siempre que lo que hemos visto no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, mañana estamos de vuelta a ver cómo se mantienen los mercados y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.